Capítulo 14, un poquito más. Ezequiel capítulo 14. Vamos a orar antes de comenzar a leer y darle gracias a Dios también por la vida de Bonnie, ¿no? Padre, gracias, Señor, porque eres fiel y, Señor, siempre contestas nuestras oraciones. Hemos estado orando por la vida y la sanación de Bonnie, Señor, y tú, en tu fidelidad, lo has sacado nuevamente de ese pozo donde estaba Bonnie y está consciente. Así que lo ponemos en tus manos para una sanación total. Y Padre, ahora te pedimos que nos quites todas las distracciones que traemos, que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra y queremos, Señor, oírte a ti. Así que háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 14. En el capítulo anterior, en el capítulo 13, leímos que Dios le dice al profeta Ezequiel que profetice en contra de los falsos profetas y de las falsas profetisas. Bueno, aquí en el capítulo 14, Ezequiel se enfrenta a estos ancianos de Israel, a estos hombres supuestamente de mucho poder, que vienen a consultar con él, buscando saber qué dice Dios, aunque también consultan con dioses paganos, y eso es lo que Dios nos dice aquí. Así que en Ezequiel 14:1 dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, el profeta dice que vienen a él algunos de estos ancianos y le preguntan a él, y Dios le da sabiduría. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En otras palabras, Dios dice: ¿por qué debo hablar con ellos? ¿Por qué debo tratar con ellos? Estos hombres que están sentados delante de ti, ellos tienen sus ídolos que han puesto en sus corazones. ¿Saben? La idolatría comienza en el corazón. Allí es el primer lugar donde uno se vuelve en contra de Dios. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que lo leímos el domingo, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús en Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Así que estaban estos hombres que venían a preguntarle a Dios, a oír la palabra del Señor por medio del profeta Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel: estos hombres que están sentados aquí, Ezequiel, ¿por qué debo hablar con ellos? ¿Por qué debo ser consultado por ellos? Porque todos ellos tienen sus ídolos ya metidos en sus corazones. Ahora, generalmente ellos colocaban un ídolo en un altar, en la mesa o en algún lugar en su casa. ¿Saben? Eso desde ya está mal. Pero peor es colocar un ídolo en tu corazón, porque entonces comienzas a engañarte a ti mismo. Tú dices: yo no soy idólatra, no tengo ídolos. Está bien,
ya no tienes estatuas o fotos ahí de los santitos o lo que sea, pero los tienes en tu corazón, lo cual es peor. Versículo 4 dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Dios dice, yo les responderé que se han vuelto extraños para mí debido a sus ídolos, por su adoración de todos esos ídolos. Y uno puede preguntarse, ¿qué ídolos? Bueno, tu ídolo puede ser un principio, un ideal, una filosofía. No necesariamente debe ser un personaje, una religión o una estatua. Puede ser cualquier ideal que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Yo conozco gente que dice que creen en Dios y que son muy espirituales, pero que creen en un Dios inventado por ellos. No sé si ustedes han conocido gente así. Un Dios lleno de amor, de mucho amor, pero es un Dios que permite el pecado. Yo he hablado con personas en la última semana que me dicen, pero el Dios que yo conozco es un Dios que ama a todos y permite la homosexualidad porque es amor. Bueno, el Dios de la Biblia me dice que la homosexualidad es pecado, que los que practican tales cosas no conocerán el reino de Dios. Yo les digo también que el Dios de la obra, de la Biblia, ama al pecador arrepentido, pero odia el pecado. O sea que teniendo una pasión principal gobernando tu vida, que no sea Dios, eso siempre aleja a la persona de Dios. Y hoy en día, mucha gente, el Dios de muchos hispanos aquí en este país es el trabajo. El Dios de eso, el hacer dinero. Sí, vienen a la iglesia el domingo, pero viven para el trabajo. No sirven, no hay amor en ellos, es una desesperación por trabajar y trabajar y trabajar. El trabajo se ha vuelto su Dios. Versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, o sea, arrepiéntanse y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Lo que está diciendo Dios es que va a ser muy severo en su juicio con ese tipo de personas. Los eliminaré. ¿Vienes a mí con ídolos en tu corazón? Eso es peligroso. ¿Saben? Hubo alguien que fue a Dios de esa manera. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira en el libro de los Hechos? Ellos intentaron hacer eso. Fueron a Dios, pero tenían ídolos en su corazón. Lo de ellos era el deseo de ser reconocidos
por la iglesia como generosos dadores. Pero en sí ellos no lo eran. Ellos solo pretendían serlo. Se estaban guardando parte de la venta, de la ganancia. Ahora, no hay nada malo en eso. No había nada malo si vendían su propiedad y se quedaban con dinero. Pero ellos lo que trataron de hacer es engañar a Dios y a la iglesia diciendo que estaban dando todo, pero se estaban quedando con una parte. Entonces estaban fingiendo, estaban yendo delante de Dios, pero había ídolos en sus corazones. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué han conspirado en su corazón para hacer este mal y pecar contra Dios y mentirle al Espíritu Santo? Ustedes no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios. Y por supuesto saben lo que les pasó. Cayeron muertos. Primero él y después ella. Y fueron sacados de allí arrastrándolos. Dios dice, y lo cortaré del medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Ahora les digo una cosa a ustedes. Debemos dar gracias a Dios de que Dios no sea tan severo hoy en día como fue en la iglesia en el comienzo. Porque estoy seguro que no tendríamos la cantidad de gente que tenemos aquí en la iglesia, ni siquiera los domingos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios lo hizo en ese tiempo y no lo hace ahora? Bueno, porque al principio de la iglesia se debía sentar un estándar, un estilo de vida. Así debe ser. Pero imagínense que Dios sea severo así como fue en el principio, bueno, con la hipocresía que tenemos hoy en la iglesia, sería muy difícil. Versículo 9, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Y uno al leer esto se da cuenta cómo el Señor deseaba que ellos fueran su pueblo, que ellos caminaran delante de Él en santidad, justicia, sin contaminarse con todas sus locuras, transgresiones y qué sé yo. Como que Dios se puede ver el sentimiento el sufrimiento por su pueblo. El versículo 12 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente o traidoramente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen, presten atención a esto lo que está diciendo, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios le está diciendo, cuando traiga juicio sobre la tierra, aunque haya allí hombres justos, esos hombres justos solo se podrán salvar ellos mismos. Ellos no podrán liberar a nadie más por su justicia, solo se librarán a sí mismos. Y es interesante porque estos tres hombres de los que Dios habla aquí, Noé, a quien liberó Dios cuando trajo su juicio sobre la tierra, ¿recuerdan? Noé, Dios le hizo construir el arca y le permitió
no le permitió la vida. Daniel, también es interesante con Daniel, Daniel estaba vivo en ese momento que Ezequiel escribe esto, también estaba en Babilonia, y es más, Daniel era uno de los consejeros de Nabucodonosor. Aunque Daniel era un hombre muy joven, probablemente de unos 20 años, pero aún así él había desarrollado una tremenda reputación como un gigante espiritual, como líder espiritual, y por esto, por supuesto, eso fue evidente cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Recuerdan, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey y solicitó una dieta especial, una dieta vegetariana. Daniel no quería la carne que era sacrificada a ídolos, la carne que no era matada de acuerdo a las leyes de ellos, a las leyes kosher, y dijo, permítanos comer solo vegetales. Y el guardián dijo, si ustedes comen solamente vegetales, comenzarán a verse pálidos, enfermos, entonces me van a matar a mí. Daniel dijo, danos 10 días y luego míranos después de los 10 días, y si lucimos pálidos y desnutridos, entonces comeremos tu carne. Y el guardia dijo, ok, de acuerdo. Luego de 10 días, Daniel y sus amigos estaban muy lúcidos, muy saludables, fuertes, más que todos los demás que habían comido la carne contaminada del rey. Así que les permitió continuar. Entonces ellos comenzaron a hacerse conocidos, interpretaban sueños del rey, y Daniel ya tenía una buena reputación ante la gente, y a pesar de ser un muchacho joven, aún así es nombrado junto con Noé y Job, hombres justos, ejemplos de hombres de Dios, hombres justos. Entonces, el versículo 15 dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, como jurándolo, ¿no? Ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Estos hombres, si ellos estaban habitando allí, y venía todo este juicio, solo podrían librarse ellos mismos, ni siquiera podrían librar a sus familias. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que cada ser humano debe tener su propia relación con Dios. Dios no tiene nietos, solo hijos. Ya han escuchado eso, ¿no es cierto? No puedes tener una relación con Dios a través de tu mamita o de tu papi o a través de la familia. Tú tienes que tener tu propia relación con Dios. Y estos hombres justos, ¿cómo eran? Bueno, Noé halló favor ante los ojos del Señor porque él era justo en toda su generación, un hombre justo. Y aún así, él solamente podría librarse a sí mismo cuando vino la gran inundación, y sus hijos también fueron liberados porque ellos también entraron en el arca con él. Sus hijos, su esposa y sus nueras. Dios dice, si yo traigo estas terribles cosas sobre la tierra, las bestias, el hambre y todo lo demás, la justicia solo puede librarlos a ellos mismos. En otras palabras, el justo va a ser librado de la misma manera que nosotros fuimos librados antes de que Dios trajera su juicio sobre la tierra. Y gracias a Dios por eso, porque sabemos que
Va a venir un periodo de 7 años donde Dios va a juzgar la tierra, pero nosotros, ¿qué nos va a hacer? Nos va a llevar, nos va a quitar de aquí. Y eso es lo que estamos esperando ahora. El rapto de la iglesia. Cuando Dios se lleve a todos los creyentes, verdaderos creyentes. Versículo 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y esa es la verdad bíblica. Está respaldando a lo que nosotros ya sabemos. Nadie puede salvarnos más que el aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. No lo puede hacer nadie más que nosotros. Versículo 19, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán soberamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? ¿Cuáles son? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios dice, pronto estos cautivos estarán viniendo de Jerusalén. Ese es el remanente que escapará. Y cuando ellos les digan las cosas que suceden y cuando vean a estas personas, ustedes sabrán que lo que yo hice fue justo en mi juicio. Cuando escuchen las abominaciones y cosas que suceden, ustedes sabrán que yo soy justo cuando traigan mi juicio contra Jerusalén. Esos que fueron ese remanente que sobreviviría, fueron aquellos que fueron llevados a Babilonia. Porque recuerdan que solamente habían quedado los viejitos, los enfermos, los que no eran productivos, habían quedado en Jerusalén y los demás habían muerto. Y los que se salvaron fueron los que aceptaron ir a Babilonia. Ezequiel capítulo 15. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es y es interesante porque son 8 versículos y habla todo de lo mismo. Y aquí está algo muy, muy, muy interesante para aquellos que han estado sentados en la iglesia 40 años, 30 años, 10 años, 5, 1, y no hacen nada. No estoy mirando a nadie en particular, porque todos ustedes son siervos fieles. Pero miren qué directo es Dios. Lo leía hoy y me reía. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? No sé si recuerdan cuando fuimos a través de Isaías, en el capítulo 5 creo que fue, cuando Dios dijo
acerca de la nación de Israel, que Dios había plantado una agradable viña, la cual era la nación de Israel. Dios colocó un cerco a su alrededor, construyó muros alrededor de la ciudad, construyó un lagar y regresó para el tiempo de la cosecha para disfrutar el fruto de su viñedo. ¿Pero qué se encontró? Uvas agrias. ¿Qué debo hacer? El vino falló en traer buen fruto. Y de esa manera, dice el Señor acerca de la nación de Israel, tú serás mi vino. ¿Qué más puedo hacer por ti que ya no haya hecho? Y aún así no han dado fruto. Y por supuesto eso nos trae a la memoria a Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. ¿Recuerdan? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano en mí que dé buen fruto y demás. ¿Recuerdan eso? Y Jesús dijo, ustedes son los pámpanos. Y toda la idea y el propósito de Dios para nosotros es que podamos llevar buen fruto, fruto de Él. Hay un solo propósito, solo un valor, una sola cosa para que la vid sea buena, y es llevar buen fruto. Y Dios está señalando eso aquí, y en el tema principal, que es el tema principal del capítulo 15, que la vid solo tiene un propósito, llevar buen fruto. Y si no lleva buen fruto, no tiene valor para nada más. El versículo 3 dice, ¿tomarán de ella para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? En otras palabras, ¿puedes construir una biblioteca de la madera de un viñedo? De ninguna manera. Esa madera no es buena para trabajar. No puedes hacer nada con una viña. Realmente la vid comienza a podrirse, casi inmediatamente se vuelve muy débil y no puedes colocar nada de peso sobre ella. Ni siquiera la puedes utilizar para clavar nada. No tiene valor. Ni siquiera la puedes utilizar como para colgar algo, porque se rompe. Como que queda hueco por dentro y es como una hoja de papel, se cae, no tiene valor como madera para nada. Versículo 4. He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? O sea que ni siquiera sirve para quemarse bien. Hay solo una cosa por la cual la vida es buena, y es para llevar fruto. Ahora, ustedes son la viña de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y es una sola cosa que el Señor desea de ustedes, que lleven buen fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. San Juan capítulo 15, versículo 8. Dios quiere que tu vida sea fructífera para Él, que puedas llevar esos buenos frutos de justicia de tu vida al Señor. El versículo 5 dice, he aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuánto menos después que el fuego la hubiese consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque,
la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ellos no han llevado